Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a el primer episodio de la primera temporada de su podcast Ruidoso Decibel. Les damos la más cordial y la más calurosa bienvenida. Por fin podemos fundar este espacio para hablar de música y esperamos que sea de su disfrute tanto como es del nuestro. En esta primera temporada, amigos, vamos a hablar de algunos discos que nos parecen de cierta relevancia o cierta importancia para las escenas que vamos a tratar de revisar en este podcast. Este podcast va a estar dedicado primordialmente a toda la escena posterior al punk, todo lo que tiene que ver con el post-punk, con lo que tiene que ver con el shoegaze, con el rock alternativo, con la música experimental, también con la música psicodélica, el rock psicodélico, en fin, el dream pop, el post-punk, no sé cuál me está faltando, pero bueno, vamos a revisar un amplio espectro en este podcast. En ese sentido, pues es bastante variado. También nos parece que hacía falta un podcast de este tipo en lengua hispánica, porque una de las primeras cosas nosotros como escuchas que nos dimos cuenta es que hacía falta reseñas, difusión a todo este gran conglomerado de música en nuestra lengua. Hace poco, recuerdo, estábamos revisando qué podcasts existían donde se hablara de dream pop o de shoegaze o de post-punk, y nos dábamos cuenta que no existen en lengua hispánica salvo en lengua inglesa. Y de hecho muchos de esos podcasts habían tenido que ser traducidos o subtitulados. Y bueno, todo eso evidentemente hablaba de una necesidad que Ruidoso Decibel intentará cubrir. Esperamos entonces que este podcast sea tanto el disfrute suyo como lo está haciendo para nosotros. Conmigo, bueno, me presento en primer lugar. Yo soy Rodrigo Espinosa. ¿Qué les puedo decir de mí? Pues a mí me gusta mucho la música, escucho música la mayor parte del día, he escuchado música la mayor parte de mi vida, con mucha juiciosidad, y he de decir también que estos estilos no son probablemente los que más me han gustado a lo largo de mi vida. Sin embargo, son estilos que siempre han estado en mi radar y que siempre me han interesado. Digamos que mis gustos primordialmente tienen que ver con la música extrema, con el metal. Y bueno, yo cuando hablaba con aquí mi compañera Cassandra Serrano, no solo mi compañera, sino mi novia, mi compañera de vida, mi esposa, hablaba con ella de, pues, que a pesar de que siempre me ha gustado mucho el metal, la música extrema en general, estos estilos me interesan, y creo que desde la óptica de donde vengo, de lo que más me gusta, puedo dar, digamos, una interesante evaluación de estos trabajos, una interesante mirada. Otra cosa que quería comentar sobre mí es que estoy iniciando este podcast con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Esta música me entusiasma, como les digo, siempre ha estado en mi radar, pero también supone un reto para mí. Con esto me adelanto un poco y quiero decirles que yo no soy ningún especialista en estos géneros. Yo desconozco gran parte de las bandas de las que vamos a tratar a lo largo del podcast. En particular en esta primera temporada, pues hay muchas bandas que yo desconozco, muchos discos que desconozco, y pues ese es otro pretexto más para hacerlo. En mi caso es el de, pues, conocer un conglomerado muy grande, muy vasto y muy rico de bandas, de discos, que seguramente van a nutrir la forma en que yo me acerco a la música que más me gusta. Sino creo que mi propio acercamiento, venido de la música extrema y del metal, puede ser provechoso y puede ser interesante, puede arrojar miradas interesantes, lecturas interesantes sobre estos trabajos. Eso es lo que podría decir de mi parte. Les doy la más calurosa bienvenida a Ruidoso Decibel. En esta primera temporada vamos a estar hablando de discos peculiares, particulares y sobre todo importantes en la escena, tanto contemporánea como digamos más clásica, más tradicional.
Vamos a estar pasando por todo eso, vamos a estar tocando una multiplicidad muy grande de estilos. Les digo, vamos a estar pasando aquí por el post-punk, por el dream pop, por el shoegaze, por el hardcore, no sé, cualquier cosa que, digamos, esté asociada de alguna manera al rock, digamos, más experimental, un poquito más arriesgado, en su momento más vanguardista y pues más interesante. Todo lo musicalmente interesante probablemente tenga un lugar en Ruidoso Decibel. Cassandra, no sé si quieras decirnos algo sobre ti, sobre el inicio de este podcast, darle la bienvenida a nuestro público. Adelante, Cas. Pues nada, me emociona también empezar este proyecto y poder dar a conocer más bandas, aparte de que nosotros vamos a aprender muchísimo, ¿no? Porque a lo mejor es música que ya habíamos escuchado, pero en la que nunca habíamos profundizado. Y pues es una oportunidad incluso para conocer más música, ¿no? Las influencias de esas bandas que nos llegan a gustar, o sea, saber de dónde vienen y por qué suenan así y por qué ha evolucionado la música tanto, ¿no? Y pues ya a mí sí me gusta el dream pop, shoegaze, bueno, toda esa onda de la música, pero pues también desconozco muchísimo y creo que es una buena oportunidad y ya. Exactamente, creo que es una gran oportunidad para nosotros mismos conocer, profundizar en lo ya conocido. Y como dices, también es muy importante la cuestión de la difusión. Un canal como estos funciona no solo para degustar mejor o acompañado o con un poco más de riqueza los trabajos ya conocidos, sino también para conocer nuevas cosas. En ese sentido también esperamos que Ruidoso Decibel cumpla una tarea de difusión para todos estos estilos. Y bueno, sin más que decir sobre el canal, al final vamos a dejar las redes sociales, vamos a hablar de ellas un poquito. De todos modos las van a encontrar en la descripción de este video. Todas nuestras redes sociales, vamos a estar en Instagram, en Facebook, en iVoox también, por si quieren descargar el episodio y llevarnos como un disco en sus audífonos. Ahí vamos a estar. Y bueno, para entrar en materia, en este primer episodio decidimos partir y escuchar, reseñar un disco muy peculiar, muy particular y el cual tiene una multiplicidad de historias, la cual quiero empezar, o entre una de las cuales yo quiero comenzar con la historia, digamos, personal con el disco, ¿sí? El disco que tenemos en cuestión el día de hoy fue un disco al cual yo llegué antes de que tuviéramos la idea del podcast. Yo llegué a este disco porque una vez yo, interesado en el dream pop, me puse a buscar en internet cuáles eran los discos más importantes, más fundamentales del género, del estilo. Y recuerdo mucho haber encontrado en Pitchfork un listado que ahora recuerdo databa del 2018, donde el disco número, recuerdo, 29 de ese listado de los 30 mejores o más importantes, trascendentales álbumes de Dream Pop, así se llamaba, ¿no? La página. Y yo en el número 29 encontré el disco que hoy tenemos para reseñar. El disco en cuestión fue lanzado el 21, me parece, de mayo de 1990. Es el disco debut de Mazzy Star. Se llama She Hangs Brightly. Y es un disco que desde la primera escucha que yo hice aquella vez, me extrañó porque yo no entendía por qué ese disco en particular tenía que ver con el Dream Pop, o por qué estaba en un listado de los 30 mejores discos de Dream Pop en toda la historia. Un listado además de Pitchfork, que al menos en ese momento era una de las plataformas que yo ubicaba, ¿no? Una de las bases de datos que yo ubicaba como más importantes para conocer estos estilos y estos géneros. He de decir que yo probablemente tuve extrañeza al escuchar este disco y pensarlo como Dream Pop, porque
yo venía de escuchar un Dream Pop ya muy específico, como por ejemplo el Dream Pop de Beach House, por ejemplo, ¿no? Que es un Dream Pop que a mí me gusta mucho. Probablemente Beach House es la banda por la que me gustó el género, pero yo tratando de ampliar mis horizontes, me topé con este disco. Macy Star, por ahí ya había leído, por ahí había escuchado el nombre, entonces lo quise escuchar, y desde el momento uno me pareció extraño que fuera un disco que entrara en un listado de los 30 más trascendentales del Dream Pop, ¿no? Más adelante vamos a hablar de por qué esa extrañeza, pero no sé, casi quisieras tú platicarnos un poquito cuál fue tu primer acercamiento al álbum, a la banda en general, y al álbum en particular. Pues con la banda, yo creo que como la mayoría de la gente, ¿no? Que conoces la canción más famosa, Fade Into You, pero ya después, ¿no? Yo creo que, como ya te había dicho, ¿no? La otra vez, o sea, lo que llama también la atención es la voz. Sí. Entonces te dan ganas de seguir escuchando más canciones. Sí. Yo el álbum, pues la verdad no me acuerdo, ¿no? Exactamente cuándo lo escuché por primera vez. Pero pues sí, ya también lo había escuchado. Y, o sea, pues no sé, o sea, también no entendía muy bien cómo, pero nunca me había puesto a pensar cómo es que encajaba en el Dream Pop. Sí. Solo sabía que era parte, pero como que nunca busqué más. Sí, acabas de decir algo muy importante. El disco gusta desde la primera escucha. Es un disco que precisamente por la voz es muy amigable, ¿sí? Para el oído. Yo recuerdo que la primera vez que lo escuché fue un disco que disfruté. No lo reproduje completo, ¿no? Lo cual te lleva también a pensar que lo estaba yo disfrutando, ¿sí? Y desde el momento uno fue un disco para mí que me gustó. Fue un disco que desde entonces tengo en mi radar, tengo cerca de mí. Pero como dices, ya cuando uno lo trata de asociar con el Dream Pop, se enfrenta a ciertas cosas. La primera cosa del disco que a mí me saltó y que me conflictuó con mi concepto de Dream Pop fue que era un disco que yo escuchaba en primer lugar demasiado heterogéneo, ¿sí? Hay un montón de, digamos, diferentes géneros, estilos, influencias, resonancias, ¿no? En el disco, que, digamos, que lo llamen Dream Pop, o que al menos yo lo haya asimilado en primer lugar como Dream Pop, o tratado de asimilar como Dream Pop, pues se conflictuaba mucho, porque para empezar no es un disco que desarrolle una idea sonora única, no se siente cohesionado incluso, ¿no? De hecho, el disco tiene zonas que resaltan por no embonar entre las cosas que están alrededor, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, me parece que es la tercera canción, no sé si es la tercera o la cuarta canción. Ajá, exacto, que es una canción muy extensa, me parece que rebasa los 5 minutos de duración, y que es 100% psicodelia, ¿sí? Hay un montón de canciones también, bueno, algunas 3 o 4, que lo que te hacen pensar, o con lo que tienen influjo, o de lo que son influjo, es de la música country, por ejemplo, ¿no? Entonces, era un disco que me gustaba, que desde el principio me gustó, que la voz, como dices, es un punto medular, importante, es la punta de lanza del disco. Poco después de escuchar este disco yo también encontré Fade Into You, ¿no? Y bueno, luego ya me fui enterando de lo importante que fue esa canción en su momento. Y hoy día sigue siendo muy escuchada. Hace poco yo la escuché en un Sanborns, ¿no? O sea, eso te habla de cómo la música de Macy Star ha trascendido. Y en particular la voz de, pues, esta mujer mítica en la escena del Dream Pop, o de estos estilos, que se llama Hope Sandoval, ¿no? Pero bueno, es eso. Es un disco difícil de encasillar en el Dream Pop porque tiene un montón de elementos heterogéneos, no exactamente relacionados unos con otros, ¿no? Ahora, en ese sentido,
yo creo que es muy difícil decir que el disco es un disco de Dream Pop, ¿no? Yo personalmente no estaría de acuerdo, ahora pasados los años, no estaría de acuerdo en considerar este primer álbum de Macy Star como un disco Dream Pop. A mí me parece más que este disco es como un muestrario de las influencias de David Roback, ¿no? Que es el compositor principal de Macy Star, un músico que es muy interesante, ya estaremos hablando ahorita más de él. Un muestrario de todas las cosas que le gustaba, o digamos, a las que estaban asociados estos músicos, ¿no? Y esta vocalista, por ejemplo. Y a final de cuentas es un muestrario del ADN del Dream Pop, ¿sí? Yo ahora lo considero más como eso, ¿no? Porque ya he ampliado yo para este momento, yo ya he ampliado un poco lo que entiendo por Dream Pop. Y creo que muchos de los elementos que aquí son country, que aquí son psicodelia, ¿no? Que aquí son ese tipo de rock a la The Doors o a la Velvet Underground, ¿no? Todo eso de alguna manera es un caldo de cultivo que fue a dar en lo que más tarde sería el Dream Pop. Me parece, yo esperaría, sin conocer el resto de la discografía de Macy Star, ¿no? Porque, bueno, también tengo que decir que no la conozco completa. Yo esperaría que el resto de la discografía de Macy Star ya sea un sonido más consolidado como Dream Pop. Pero aquí me parece como un ADN, como si tuvieras un muestrario de lo que... Sí, como si abrieran, ¿no? Exactamente. Entonces, eso que al principio parecía heterogéneo, como un disco demasiado cortado, ¿no? En trozos, de pronto adquiere otro valor para mí, porque pues sí es un muestrario de lo que puede todo el amplio ámbito de sonoridad del Dream Pop. Pues entonces es un disco súper interesante, ¿no? Medular, fundante en ese sentido, pero también hay que decir que en ese mismo año, unos meses después, los Cocteau Twins, que es otra banda que yo tenía relacionada con el Dream Pop, pues lanzan su disco mítico, ¿no? El Heaven or Las Vegas. Y ese disco de Cocteau Twins ya parece ser Dream Pop ya totalmente. Eso ya está... Sí. Entonces, es muy singular este disco de Macy Star, ¿no? Por esto, en primer lugar. No sé si tú quieras añadir algo sobre esto que estoy diciendo, sobre la gran riqueza y heterogeneidad del álbum. Sí. No hay que seguir. Bueno, como dijimos, uno de los elementos en que este conglomerado de canciones participa es, en primer lugar, el country, ¿no? El blues, ¿sí? Ahora, yo no sé si tú sepas la relación entre el country y el blues, ¿sí? Incluso geográficamente, ¿sí? Estamos hablando de una banda del oeste de Estados Unidos, ¿no? Me parece. Estamos hablando también, por ejemplo, Hope Sandoval tiene ascendencia, ¿no? Mexicana, es como mexicano-americana, esta vocalista. Y yo creo que eso es importante porque, por ejemplo, en el disco, además de toda esa ejecución vocal de Hope Sandoval, hay también algunas canciones que son country específicamente, particularmente. De hecho, la canción I'm Sailing del disco es un cover, ¿sí? De esta... Se apellidaba Minnie esta mujer. Minnie McCoy. Creo que es Minnie McCoy, o ya no supe si el McCoy era porque el que fue su esposo, ¿no? Tocaba con ella, Joey McCoy, ¿sí? Pero bueno, en el disco, dicho sea de paso, hay dos covers, ¿sí? Uno de ellos es el que estoy diciendo, que es un cover de country, ¿no? Y el otro cover es de la segunda canción, la canción
Blue Flower, ¿no? Es una canción de Slap Happy, que es una banda, yo la encontré como de avant pop, ¿no? Que también es extraño hablar de eso. Ojalá en el futuro podamos hablar más de Slap Happy. Y la pregunta es, Cas, si eso le da o demerita o qué sentido juegan esos covers en el álbum, ¿no? Porque para empezar, no son covers nada más, son como versiones, Sí. ¿no? No sé si quisieras hablar un poquito de, para ti, esa situación de que haya covers en este disco o versiones. ¿Qué significa para ti? ¿Le da, le quita? No sé. ¿Cómo los viste tú? Yo supongo que es parte de lo que estabas diciendo, ¿no? Las influencias. O sea, como está hecha de fragmentos, pues supongo que agregarle algo y darle su toque, ¿no? Uh-huh. Es lo que también yo supongo que hizo que agregaran esos dos covers al álbum. No sé qué más. Porque además, como dices, ¿no? O sea, los covers no solo informan, ¿no? Ajá. De la música que a ellos les gustaba. Ahí es muy explícito porque son canciones country, ¿no? Uh-huh. Particularmente. Y además, al menos uno de esos covers directamente es un cover de una mujer, que era guitarrista. Una mujer que era guitarrista y cantante de blues, ¿no? Entonces ahí es como muy específico. Sin embargo, son versiones, ¿no? Ahora, hablemos de esa en particular, ¿no? I'm Sailing. Sí. Es una canción y algo que notamos nosotros escuchando este disco y comparándolo con las versiones originales es que lo que hace Mazzy Star es prácticamente bajarle el tempo al blues y bajarle el tempo a la psicodelia, porque incluso la canción esta psicodélica que digo es como la 3 o la 4, es una psicodelia muy acompasada, más cuando la comparas con algunas otras influencias psicodélicas que tenía la banda. Entonces, parece ser que eso es lo que hacen, como que alentan los ritmos del blues, del country y de la música psicodélica para darles, digamos, una especie de... para hacer que todo eso suene de una manera más introspectiva, más, ¿cómo decirlo?, como nostálgica, bella, melancólica, que la voz de Hope Sandoval no hace más que coronar, digamos, ¿no? Entonces, son muy peculiares. Por ahí encontramos o sea, leyendo un poco sobre el álbum, encontramos a una persona que decía que, bueno, para empezar, la canción Blue Flower, como les decimos, es una canción originalmente de Slap Happy, ¿sí? Que es una banda de inicios de los 70, de esto que le llaman avant pop, ¿sí? Pero esta versión, esta persona decía que habían tomado un riff de The Velvet Underground. I'm Waiting for the Man, ¿no? Ajá, I'm Waiting for the Man, una canción, pues me parece muy célebre de la banda, de aquella banda, de Velvet Underground, banda que también va a estar aquí en Ruidoso Decibel tarde o temprano. Esta chica decía, no, es que se robaron, lo llamaba robo, ¿no? Robaron el riff. Y yo no creo que se lo hayan robado. Más bien hay una influencia muy evidente, pero todo está llevado a una búsqueda de una expresión mucho más triste, retrospectiva, nostálgica, nocturna, delicada, bella, ¿no? Pero es como si alentaran los riffs, ¿no? No podemos entonces hablar de demasiada originalidad, por ejemplo, en esta versión, porque sí están tomando, sí suena, ¿no? Sí suena la guitarra de The Velvet Underground están tomando de más. Sin embargo, están alentando las cosas y le están dando una nueva interpretación, ¿sí? La están diciendo decir otras cosas. Y bueno, eso en el caso de estas versiones de estos covers, ¿no? Ahora, desde otro punto de vista, el hecho de que en un disco debut de una banda, de un nuevo proyecto de David Roback, haya
dos covers, ¿no? Dos covers, y por ahí la última canción, ya hablaremos más particularmente, más detenidamente de ella, que también parece estar tomando mucho de otra canción de The Velvet Underground. Ahí es donde uno ya no sabe muy bien, ¿no? Si lo hará este disco a la manera de Kurt Cobain, porque también por ahí leí que Kurt Cobain lo puso entre sus 50 mejores discos de toda la historia, ¿no? Del rock al menos. Ahí ya no sabemos si es justa esa evaluación o estamos pues frente a un disco muy medianón, en el sentido de que suena a muchas otras cosas que tú puedes rastrear y tiene dos covers y por ahí toma además de The Velvet Underground un riff, una sonoridad, y en el otro caso casi una calca de la canción, porque la última canción de este disco de The Sheehan's Bradley es muy parecida a la canción que se llama I'll Keep It With Mind de The Velvet Underground, ¿no? Eso puede quitarle, yo creo, al disco un poco de su valor, aunque no del todo. No sé tú cómo lo veas. Esto que está pasando, los covers, estas interpretaciones, esto que toman de más, ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿tú cómo evaluabas el disco antes de saber esto? ¿No? Porque uno tarda, ¿no? También en enterarse, pues no te das cuenta a la primera, ¿no? Uh-huh. Que son, a pesar de a lo mejor son bandas que llegaste a escuchar en algún momento, uh-huh, o sea, que tomaron cosas de allí, ¿no? O sea, sí puedes notar que hay influencias, pero no tan específicas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues no sé, o sea, el álbum no es de mis favoritos, pero pues eso tampoco significa que vaya a hablar mal de él. Uh-huh. ¿No es de tus favoritos en Macy Star o de tus favoritos así, en general? En general, uh-huh, o sea, no es de mis favoritos. Uh-huh. Pues no sé, o sea, yo sigo insistiendo en la parte en que como está hecha de fragmentos, pues supongo que cada elemento es como si fuera un mapa, ¿no? Y cada cosa te fuera a llevar a otro lado. Uh-huh. Y pues a lo mejor es eso, ¿no? Un álbum que te ayuda a rastrear más música. Eso. Puede ser. Eso sí, le puede dar un valor. Y pues yo importante. Supongo que la voz y la manera en que tocan las canciones, bueno, como está hecha la música, uh-huh, pues también, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Quizá a mucha gente no le gusta el blues, pero si escuchan a Macy Star y tiene elementos del blues, pues se les hace más agradable, ¿no? Incluso por la voz, porque en el blues como que las voces son más crudas, más así. Sí, más oscuronas. Y entonces, pues Hope Sandoval tiene la voz más suave, o sea, es como si le pusieran una capa, ¿no? Suave. Sí. Para que tú puedas escucharlo y sentir que es bello, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y sentir que es bello música que no tenía ese sentido originalmente, ¿no? Sí, creo que has dado un punto muy importante. Este disco puede ser visto también como un mapa, como dices, que te lleva a diferentes lugares de la música, sobre todo setentera, incluso un poco anterior. Uh-huh. Porque hay que decir también que la música setentera, en general, el rock setentero en toda su diversidad, el country, el blues, la psicodelia, ¿no? Todo lo sesentero y lo setentero era, digamos, el perímetro en el que toda su vida prácticamente trabajó David Roback, uh-huh, ¿no? Que es otra figura muy importante en la escena, sí, digamos, y en particular en esta banda, ¿no? Porque generalmente se habla de Hope Sandoval por múltiples razones, ¿no? Sí. Es una chica muy particular, ¿no? No solo tiene la particularidad de tener ascendencia también, digamos, como latina, ¿no? Y eso creo que de alguna manera llega a la voz, ¿no? Llega a su manera de interpretar. Sino que también en Macy Star está David Roback, que es un músico que ya tenía una historia muy interesante detrás. Una historia muy interesante que aquí en Ruidoso Decibel vamos a estar revisando. David Roback tiene, antes de Macy Star, un proyecto que nos gustó mucho su disco, que se llama Opal. El disco de Opal
se llama algo así como Happy Nightmare Baby, ¿no? Feliz pesadilla, bebé. Un título que yo creo que muy bonito, muy padre, ¿no? Es un disco que tiene todos los ingredientes que en este disco de Macy Star tú escuchas. Sí. En ese sentido parece ser que Macy Star no es más que no sé si la continuación, pero al menos en la cabeza de David Roback yo creo que él quería seguir interesándose y trabajando sobre este asunto, ¿sí? Sobre la música sesentera y particularmente la música setentera, ¿sí? Ahora, porque también David Roback, antes de formar Opal, tiene un proyecto que además fundó todo un movimiento que se llamó el Paisley Underground. Yo creo que ahí con ecos evidentes de The Velvet Underground otra vez, que se llamaba Rain Parade, ¿no? El disco de Rain Parade, aquí tengo anotado que se llamaba, ese sí no lo conocemos, creo que ninguno de los dos, se llama Emergency Third Ray Power Trip. Es un disco que vamos a revisar aquí próximamente, yo creo que muy pronto lo vamos a revisar, porque funda esta escena de músicos, toda una camada de músicos, entre ellos David Roback, todos interesados por la música setentera. Entonces tú aquí en Macy Star escuchas, como dices, un mapa de la música setentera, ¿sí? En particular lo que se escuchaba en Estados Unidos y en particular lo que se escuchaba en California. Entonces sirve de eso, ¿no? Como mapa. Y como dices, el elemento del alentamiento de estos ritmos con la voz de Hope Sandoval, Sí. quizás es lo que le dan ese sentido pop. ¿No? Exactamente. Pop, Ajá. nocturna, nostálgica. Exactamente. Y aparte yo siento que también influye cómo experimenta en cada canción con la voz, ¿no? Yo supongo que los cambios en la voz también influye mucho Totalmente. que sea un disco dream pop, ¿no? Ok, sí. Fíjate que no había pensado en eso, pero es cierto, ¿no? Como decimos, el alentamiento de los ritmos. La voz de Hope Sandoval en sí, ¿no? Digamos, su interpretación de las líricas. La lírica me parece que también es otro elemento que en este caso empieza a tener un viraje en Macy Star, más enfocado a lo que terminaría siendo el dream pop. Otra cosa más, lo que acabas de decir, ¿no? La voz de Hope Sandoval no es una en todo el disco, ¿no? En todo el disco no es que haga personajes diferentes, ¿no? Sí. Sino que digamos toda la capacidad, ¿no? O la riqueza de su voz la ejecuta en las diferentes canciones. Su misma voz te remite a épocas diferentes de ese rock, de esa música setentera, porque lo hace muy bien. Sin embargo, como dices, le quita cierta capa de agresividad y áspera, su voz dulce, que sí ya empieza a hacer que con el alentamiento de la música todo esto empiece a tener ese sentido, como dices, nocturno, ¿no? Nostálgico, onírico, ¿no? Porque, bueno, también una de las cosas que yo pensaba cuando yo trataba de asimilar este disco con el dream pop es, bueno, la etiqueta se debe a que este pop, ¿no? Lo que sea que esto signifique, porque yo creo que tiene dos acepciones. No solo es hacer música popular, o sea, que fácilmente se escuche y se decodifique, sino también una cosa musical, ¿sí? Pero eso yo creo que lo vamos a ir desentrañando a lo largo de esta temporada, a lo mejor, o de todo el podcast, ¿no? Porque es una pregunta abierta, ¿qué es el dream pop? ¿Qué es el post-punk? Son preguntas abiertas, ¿no? Porque las etiquetas son equívocas, también eso es lo que hay que decirlo, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, ¿y por qué dream pop, no? En la etiqueta está la palabrita sueño, ¿no? Y yo siempre he pensado, o por lo que entiendo, todo este sentimiento onírico en esta música proviene de la música psicodélica, o al menos buena parte de eso, porque hay un puente muy curioso entre la alucinación y los sueños, ¿no?
Entonces tú cuando escuchas una canción de rock psicodélico, ¿no? Como por ejemplo podría ser una canción de Jefferson Airplane o incluso un disco de Pink Floyd de los primeros, ¿no? Ya no sabes bien a bien si estás como alucinando o estás empezando a soñar, ¿no? O sea, hay una, digamos, una frontera borrosa, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa sonoramente, ¿no? O sea, este disco es interesante porque sí hay como una génesis de lo que va a ser Dream Pop, el alentamiento de esas cosas, ¿no? El acompasamiento de la música o de estos estilos, ¿no? La influencia absoluta, palmaria de la música psicodélica y este tipo de voces, como tú dices, ¿no? Que con toda su capacidad sonora, con la riqueza que pudo explotar Hope Sandoval en este trabajo, que además es el trabajo que lo pone en el mapa, ¿no? Hace, híjole, que ya todo se vaya orientando hacia allá. Lo curioso es que en el mismo año los Cocteau Twins publican el disco por antonomasia de Dream Pop, ¿no? Pero eso va a ser, yo creo que una discusión que vamos a tener próximamente cuando el Heaven or Las Vegas llegue aquí a Ruidoso Decibel, ¿no? Ahora, una cosa más que quería añadir sobre este punto de la voz. La voz, o digamos la llegada de Hope Sandoval a la vida de David Roback, que además David Roback va a ser pareja de Hope Sandoval un buen tiempo, está precedida por la vocalista de Opal que se llamaba Kendra Smith. Kendra Smith, que es que de hecho ustedes no están para saberlo, yo para decirlo, pero ayer nos pusimos a escuchar el disco de Opal y al parecer, yo al menos, o sea, lo escuchamos un par de veces. Al menos a mí el disco me gustó más. Sí. ¿Por qué me gustó más? Porque está cohesionado, porque tiene coherencia. Todo el disco suena al menos a algo. Todo suena bluseado, hay cosas psicodélicas, o sea, hay cosas de lo que hay en Macy Star. Sí, como ideas terminadas. Ideas terminadas. Las canciones son ideas terminadas. Y está cohesionado. Y la voz de esta mujer... Sí, se nota que también fue influencia, ¿no? Para Hope Sandoval. Exactamente. La voz de Kendra Smith, que por cierto Opal no es su agrupación inicial. Ella tenía una carrera con otra banda que se llamaba Dream Syndicate. Una banda que probablemente también entre aquí al canal, ¿no? Pero Kendra Smith parece ser que ya interpretaba las voces. Quizá no exactamente igual, ¿no? Porque Kendra Smith no tenía ese rango. Voz, ajá, exactamente. Exactamente. Pero sí una influencia en cómo darle color a la música que David Roback tenía en la cabeza con la voz, ¿no? Entonces, termina siendo un trabajo bien destacado de Opal, ¿no? Sí. Este disco que les recuerdo se llama Happy Nightmares Baby o Happy Nightmare Baby, no sé si es en singular o en plural. Es un disco verdaderamente bueno, sí. Verdaderamente bueno. ¿Qué más podríamos decir de She Hangs Brightly? Vamos a hablar de la última canción, Before I Sleep, ¿no? Para mí, esa canción, junto con otra canción del disco que se llama Given My Loving, son mis canciones curiosamente favoritas, o las que yo más podría asociar con la etiqueta Dream Pop, a como yo la entendía en ese momento, o a como yo la sigo entendiendo, ¿sí? Porque mis referencias Dream Pop, como del viejo es Cocteau Twins, y como del nuevo es Beach House, ¿no? Entonces, lo que yo más asocio que va hacia allá es Giving My Loving y Before I Sleep, ¿no? Ahora, para hablar en particular de esta última canción, yo desde que yo escuché el disco, yo te lo dije, esa es mi canción favorita. Para mí esa canción es como si le dieran la bienvenida al Dream Pop, es como si dijeran, hasta me parecía muy bonito que se llamara Before I Sleep, ¿no? Es así como antes de que venga el Dream Pop, o sea, ya viene, ¿no? Y ahí va, ¿no? Una canción bellísima, bellísima. Ahí la interpretación vocal de Hope Sandoval es así espectacular. Es al mismo tiempo nocturna, como dices, enternecedora. Es, híjole, ¿no? O sea, de verdad, no sé cómo decirlo, ¿no? Toca una fibra muy profunda, ¿no?
Sin embargo, cuando tú escuchas otra vez del disco de Velvet Underground a Nico, ¿no? El disco de la banana bueno, es mítica esa portada, creada por Andy Warhol. Escuchas esta canción que se llama, tengo el nombre porque la verdad no es una canción que yo tenga tanto en mi radar. Se llama I'll Keep It With Me. It With Mine, de The Velvet Underground, de este disco. Y es la misma pinche canción. Sí, sí, justo Nicole canta, o sea, tiene el mismo sentimiento, ¿no? La cosa, Exactamente. como si te pudiera producir lo mismo. O sea, pero es que yo la de Macy Star sí la siento como, dices, más oscura, más como, sí. Pues no sé. Sí. Sí, es que mira, uno escucha esas dos canciones, es innegable que son casi la misma canción. Sí. Lo que quizá es un poco enojoso es que esta canción sí no está como o sea, no están ellos honestamente diciendo que es una versión de esta canción de The Velvet Underground. O sea, esa sí se le están poniendo como autoría. Y es la misma pinche canción, ¿no? O sea, esto me parece más robo que lo que la otra chica decía de Blue Flower. ¿Sabes? Y la verdad es que es un poco, bueno, para mí fue un poco así como decepcionante. Porque neta, yo pensaba, o sea, yo creía que esa sí era la canción de Macy Star, o sea, que esa canción era neta su contribución. O sea, si algo había de contribución para mí, de novedad, de originalidad en el disco, era esa pinche canción. Y escucho esta de The Velvet Underground y resulta que es lo mismo. Porque hasta como dices, es que no puede ser igual porque no es la misma voz. Ajá, o la letra, ¿no? O la letra no es la misma. Pero inicia igual y sí. Los cambios y los detalles. Exactamente. No, es que es muy parecida. O sea, para mí es de verdad una copia. Esa sí es copia calca. Seguramente a cualquiera le gustaría más la de Macy Star. Pero eso no nada más tiene que ver con que la voz de Hope Sandoval es más amigable, o porque la sonoridad de cómo interpreta y Roback la guitarra también es más amigable, más cadenciosa, más evanescente, como más enigmática. Pero más allá de eso, y está mejor producido el disco, bueno, o sea, hay 25 años de distancia, ¿no? O sea, obviamente suena mejor, ¿no? Obviamente suena mejor. Sin embargo, creo que aquí sí es como, híjole, a mí sí me decepcionó mucho, ¿no? O sea, que de verdad fuera la misma canción, la misma idea, el mismo desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, yo la canción que más para los que no conocen el disco, yo esa es la que más iba a recomendar. Ahora no sé, ¿no? Ahora ya no sé exactamente cuál, ¿no? Porque pues esta en realidad yo recomendaría más la de Velvet Underground, o esa comparativa, yo creo que podría ser para los escuchas o para los que llegan aquí al video. Podría ser más interesante estar comparando, ¿no? Y podría quizás ser más rico, ¿no? Sí. Porque por ejemplo escuchas la rola de Slap Happy. Bueno, ¿qué es esto del avant pop? Y ya le buscas y entonces ves por qué Macy Star le hizo una versión, tratas de entenderlo y después intentas pues hacer un balance, un juicio, ¿no? Ahora, creo que también este disco es importante porque probablemente, bueno, la banda en general es importante porque de todos los proyectos de David Roback, este es el que se llevó los palmares. O sea, y mucho tiene que ver con la actividad de Hope Sandoval, ¿no? En la banda. O sea, la interpretación y el viraje que dan hacia la música pop, que esto se terminó llamando Dream Pop, hace que David Roback sí tenga un proyecto muy grande, muy choncho, ¿no? Con mucha convocatoria. Porque Opal... Sí, pues solo fue un álbum, o sea, no continuó, no sabemos si pudo ser más grande o... Sí. Sí, porque de Opal solo existe este disco y posteriormente se publicó un recopilatorio que se llama algo así como canciones viejas o trabajos previos o trabajos viejos o así, o sea, como trabajos tempranos, algo así se llama. Pero es un recopilatorio como de antes del disco, creo,
Entonces lo único que hace Sí, Opal, como ¿no? demos, ¿no? Creo que también es interesante, luego hablaremos del disco de Opal, porque sí es un disco muy bueno, yo creo. Aunque obviamente, otra vez, ¿no? Tú rastreas muy bien de dónde viene todo. No, y aparte no, a lo mejor nos gustó tanto porque es como una idea completa del disco y sí es muy diferente a Macy Star porque es más oscuro, como más, pues no sé si rudo, Sí. pero, o sea, por ejemplo, la psicodelia o el blues, como que, no sé, o sea, no están tan endulzados como en Macy Star, Claro, ¿no? Yo creo que por eso cambia mucho Cambia Macy mucho. Star a Opal. Esa yo creo que es la gran diferencia entre las dos bandas. Y el disco de Opal es muy bueno y a pesar de que solo es 3 años anterior al de Macy Star, 3 o 4 años antes del de Macy Star, este disco es del aproximadamente de 1987. Es un disco que suena mucho más viejo, o sea, es un disco donde David Roback todavía está como muy metido en sonar a sus influencias, ¿no? Sí. Digamos, a las ideas sonoras por las que él tenía más predilección, ¿no? Entonces, suena hasta más viejo y eso que solo son 3 años de diferencia. Y el disco de Macy Star sí suena ya que viene otro siglo, o sea, no sé cómo decirlo, pero efectivamente, ¿no? Suena mucho más amigable, suena mucho más dulce, como dices, ¿no? Y bueno, en este álbum no solo participa Hope Sandoval y David Roback, que son obviamente las piezas más importantes de Macy Star y probablemente los que conocen todos. Aquí yo tengo que el personal también estuvo constituido por William Cooper, por Suki Ewers, Silvia Gómez, Kate Mitchell. O sea, es decir, Silvia Gómez es otra chica que forma parte de la banda. No sé si formó parte de la banda o al menos estuvo en la producción del disco, pero sí sé que la canción Give You My Loving, que es la otra canción que yo iba a recomendar o que me gustó mucho, la letra es de esta Silvia Gómez, que por su apellido me hace pensar que también tiene ascendencia latina, digamos, ¿no? O mexicana, no sé, ¿sí? Pero, es decir, y aquí creo que podemos también hablar un poquito de la lírica, ¿sí? También las líricas están tiradas al oscuro. También las líricas, aunque tienen mucho de interioridad, a lo mejor algunos como lugares comunes acerca de los sentimientos, ¿no? Del amor o del sentirse perdido o de... Esta chica decía algo interesante en su blog, decía, bueno, esta chica de la que encontramos que acusaba de copia la canción Blue Flower, el riff, ¿no? El riff de Velvet Underground. Decía, la lírica tiene que ver con lo que significa vivir en el oeste de Estados Unidos, ¿no? Yo no he revisado las letras a ese grado de profundidad, ¿no? Pero creo que también valdría la pena echarle un ojo desde esa perspectiva, ¿sí? Porque yo sí pienso que al menos las ideas sonoras que están aquí sí te remiten a cierta zona de Estados Unidos, ¿no? Probablemente esa, y sobre todo en aquella época, ¿sí? Probablemente el country y el blues y la música psicodélica siguen siendo muy escuchados en esa época en Estados Unidos. No por nada hay jóvenes interesados en eso que hasta constituyen una escena, como la del Paisley Underground. O sea, parece ser que es una música que tuvo mucho eco en Estados Unidos, ¿sí? Otra cosa importante, hay dos cosas más que se nos están pasando a decir sobre el álbum. La primera es que es un álbum de Macy Star que está publicado por dos disqueras de mucha resonancia, por lo que yo entiendo. La primera es Rug Trade Records y la segunda es Capitol Records. Que a mí me asombra que sea en Capitol Records. Porque en Capitol, o sea, primero la Rug Trade lo publica y un año después, debido a su éxito, lo republica Capitol Records, ¿no? Que es una disquera muy importante. Ahí editó Yellow Submarine, o sea, el sencillo, los Beatles, o sea, editaron ahí en Capitol Records la canción, ¿no? O sea, no estamos hablando de disqueras menores. Y eso nos lleva también a decir, y bueno, eso, y que una personalidad como Kurt Cobain, ¿no?
seguramente en una revista o en un programa de MTV dijo que este disco de Macy Star estaba entre los 50 más chingones de todos los tiempos, también te habla de la presencia de Macy Star en los medios, ¿no? Ujú. Tú me dijiste el otro día que recordabas que la música de Macy Star o los videos de Macy Star eran muy reproducidos, ¿no? Ajá, o en películas, escuchas, Exactamente. ¿no? Canciones. En MTV, en programas así, cuando salió Fade Into You, pues en todos lados. Y como dices, Fade Into You ha formado parte del soundtrack de un sinfín de películas. Te lo dije hace rato. Antier, ¿no? Ujú. Escuché Fade Into You en un soundboard, ¿no? Entonces, una banda que se expuso comercialmente muchísimo, ¿sí? Sí. Y eso tiene que ver con el sonido, con el alentamiento de algunas cosas. Sí hay originalidad en este disco, sí hay, yo digo, contribución, no tan evidente como a lo mejor la de Cocteau Twins, ¿no? Pero sí la hay. Yo creo que es un disco singular y creo que es un disco que además puede hacer todavía más interesante la carrera de un músico como David Roback. David Roback murió, se desconoce todavía las causas de su deceso, hace 3 años. No, más, ¿no? Porque creo que era en 2018 que falleció. O 2021 era. 20, algo así, ¿no? No me acuerdo bien exactamente, pero bueno, ya falleció. No se supo bien cuáles fueron las causas de su muerte. No sabemos si estuvieron relacionadas con la pandemia que acabamos de vivir. Pero bueno, ya no está en este mundo, ¿no? Yo creo que su legado más a la mano es el de Macy Star. La banda más importante que tuvo es Macy Star, al menos en términos Comerciales, ¿no? comerciales. Que él estuviera totalmente satisfecho con la banda, no sabemos. Pero yo creo que también para él eran muy importantes sus proyectos previos. Yo creo que Rain Parade es una banda muy importante. Al menos sé ahora que es fundadora de todo un movimiento. ¿Sí? Vamos a hablar de Rain Parade tarde o temprano aquí en el podcast. Y por lo que escuché, Nopal, pues híjole, Sí, también tiene que estar, ¿no? tenía mucho valor esa banda, o sea, suena muy bien. Hay ideas musicales con clara influencia de cierto época del rock, pero con ideas muy coherentes, con ideas de mucho valor, en Opal. Y bueno, este debut de Macy Star, pues obviamente yo creo que no fue el que despertó más entusiasmos. Yo creo que el disco que vino, el segundo, es el que lo llevó a la estratosfera. Pero yo creo que es un disco debut, bueno, con cierta óptica, ¿no? Porque, o sea, tiene covers, por ahí se piratearon de más unas cosas, Están ¿no? las influencias muy a la mano. Eso puede leerse como influencia, Ajá. como una manera también de revivir a los muertos, Como ¿no? un tributo, ¿no? A tal Exactamente, un tributo, un revivir a los muertos. ¿Quién se iba a acordar de esta señora Smith o de Joe McCoy? Solamente la gente muy clavada, sí. ¿no? Entonces, es un disco con valor, pero quizá un valor muy diferente a otros discos posteriores de Macy Star o a un músico coetáneo a este como el de Cocteau Twins, ¿no? De todas maneras, pues yo creo que es un disco muy bonito, ¿no? Gusta desde la primera escucha y si lo usas como mapa, puedes llegar a lugares bien interesantes. Por último, para hablar de la portada un poquito, porque no queremos dejar de lado ese... Porque también hay arte ahí, Sí. hay trabajo siempre en las portadas. A mí la portada no me dice tanto, la verdad, ¿no? O sea, no me gusta tanto. Sin embargo, la importancia del disco es tal o tan referenciado está el disco que ya lo ubicas, ¿no? Es una arquitectura con mucho decorado, como gótico. Es el interior como de un edificio, me parece que es un hotel, ¿no? Es un hotel, aquí lo tenemos, es un hotel en Bruselas, Bélgica, el hotel Teisel, algo parecido. Y como decía esta chica, ¿no? En el blog, por ahí vamos a poner, yo creo que en la descripción su blog, o sea, su escrito. Porque esto está bonito, hizo una buena reseña, creemos. Y ahí hace mucho énfasis en como esta ausencia,
que hay en la portada. Porque es una escalera por la que no baja nadie. Y es un ascensor, es un hueco de ascensor, ¿no? Como una espera sin nadie, ¿no? Es como un vacío se siente en la portada, no sé. A lo mejor ya le estamos sobreinterpretando, pero no me gusta tanto, digo, no le encuentro tanto fondo, pero sí que es una portada icónica, ¿no? Para esta música. No sé, si quieras, compartirnos tu conclusión acerca del disco, después de todo esto y de todo lo que descubriste de él para hacer este video. No sé si quieras, decirnos a qué conclusión llegarías con este disco en relación a su época, a la carrera de Macy Star, al género al que dicen que pertenece. ¿Y tú qué calificación le pondrías hoy? Pues del álbum, yo creo que nos podríamos quedar con, pues, con esta serie de experimentos, bueno, con esas influencias que agregaron, con lo que te había dicho, ¿no? Como un endulzamiento de muchas cosas y que hace más amable, ¿no? La escucha. Yo creo que por eso es tan importante, ¿no? Y aparte porque yo siento que el estilo, como decíamos, la voz, pues llevar esos géneros, ¿no? A un... Porque en sí no es como tal hacerlos pop, ¿no? Como decíamos, o sea, hacerlos más lentos, pero dándoles un toque más oscuro o nocturno. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Destacarlo. ¿Qué más? Y eso también poder, yo creo que se volvió especial, ¿no? Después de escucharlo tanto y revisarlo con cuidado. O sea, ya no lo vas a escuchar igual, ¿no? Así como lo pones y termina y te pasas al que sigue, ¿no? O sea, creo que te ayuda mucho a entender por ejemplo, a escuchar otros discos que sean de Dream Pop y a detenerte a pensar, bueno, ¿y este qué tiene de diferente, pero que también es Dream Pop, ¿no? O sea, con discos como She Hands, pues supongo que, pues no sé, es como si fuera una guía, ¿no? Que te diera elementos para poder ubicar otros álbumes en la historia. Sí. Y ya, o sea, te digo, no es mi álbum favorito, pero pues sí se entiende, ¿no? La importancia que tiene por la época, ¿no? En el 90, y aparte porque estaba rodeado de otras cosas, ¿no? O sea, de otros géneros que estaban también surgiendo. Entonces, como, pues no sé, mucha calma, ¿no? Entre tanta cosa que había también. Estoy totalmente de acuerdo. Yo también pienso que el disco tiene el valor de servir como mapa, incluso no como un mapa para rastrear lo pasado, sino como dices, para rastrear lo futuro en el Dream Pop, ¿no? Y permite tener una lectura pues más robusta de lo que el Dream Pop sea, y probablemente darte cuenta que la etiqueta de Dream Pop, como te dije hace rato, es equívoca. Es decir, no hay un género o un sonido cerrado para el que esa etiqueta funcione, sino que la etiqueta, de hecho, por ahí hay un artículo que leímos sobre el guitarrista de Galaxy, donde él dice, pues es que a mí me llamaban Dream Pop solo por usar 3 pedales menos que el otro güey, ¿no? O sea, en realidad, y esto creo que es todo mundo, o sea, toda persona que le guste mucho la música sabe que o sea, el asunto del género siempre es problemático, ¿no? Pero si alguna brújula debemos de tener, este disco puede servir como tal, ¿no? Puede ser un disco brújula para comenzarse a mover en este rico campo que terminó siendo el Dream Pop, ¿no? Lo que sea el Dream Pop y lo vasto que sea. Porque además, yo también concluiría que este disco, como dije al principio, es un muestrario del ADN del Dream Pop. Y en ese sentido, creo que te puedes percatar de toda la riqueza sonora que tiene el Dream Pop desde su misma génesis. Y yo creo que el Dream Pop por eso terminó siendo un género mucho más abierto, versátil, y hay como una
hay como camadas diferentes de bandas que no suenan tan parecidas y todas son englobadas en Dream Pop, ¿no? ¿Quiere decir que la etiqueta es muy equívoca? Sí, pero también quiere decir que lo que influenció o se reúne en el Dream Pop es más vasto y rico. Yo creo que también, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a estar descubriendo en próximos episodios. Amigos, pues nos despedimos por el día de hoy. Esperamos que haya sido de su gusto y de su agrado este primer episodio. Vamos a tratar de estar publicando semanalmente un episodio nuevo. Esperamos hacer un total de 12 episodios por temporada. No les podemos adelantar exactamente cuáles son los discos que vamos a reseñar próximamente porque queremos tener como ese factor sorpresa, pero sí los invitamos a sugerirnos y a invitarnos a escuchar nuevo material en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram y también, por qué no decirlo, en nuestra página de iVoox o iVoox. En las 3 plataformas nos pueden buscar como Ruidoso Decibel. También estamos abiertos a recibir sus propuestas, es decir, a recibir el material de sus bandas o recibir el material de bandas de sus amigos. Con mucho gusto y con mucho placer los vamos a escuchar y bueno, si hay espacio, tiempo y encaja en todo, lo vamos a reseñar aquí también. No podemos prometerlo porque pues a veces es mucho o puede llegar a ser mucho lo que nos llega o puede llegar a ser mucho de otras cosas que queremos hablar, etcétera, etcétera, pero haremos el esfuerzo de escucharlo y verter nuestra opinión. También queríamos decir, antes de terminar este primer episodio, que les pedimos por favor el máximo respeto en los comentarios, en nuestro tratamiento. A final de cuentas, ustedes saben que este tipo de espacios abundan hoy día. Si hay algo que no les parezca de nosotros, de nuestras opiniones, o si este disco les gusta mucho y no les gustó tanto como lo reseñamos, pues pueden ir a otros podcasts, ¿no? Entonces, por favor, respeto. Tratémonos con respeto para que nosotros crezcamos como programa, que crezcamos como podcast y que también ustedes, si algo les podemos ofrecer, si algo les podemos dar de novedad, pues también la reciban, ¿sí? La reciban y traten de descubrirlo, de disfrutarlo y de crear, digamos, un juicio también propio y original. Como siempre, en todos los episodios, la recomendación va a ser que escuchen el álbum, ustedes, que saquen sus propias conclusiones y si las quieren compartir con nosotros, nos la pueden compartir en los comentarios. She Hangs Brightly de Macy Star, álbum publicado en 1990. Búsquenos en todas las redes sociales como Ruidoso Decibel. ¿Y cuánto le darías al disco? ¿No me dijiste, Cas? No te dije. ¿Cuánto? Así pasado el tiempo. Yo creo que un 8. Un 8. Bueno, yo le daría un 8.5. Voy a hacer un poquito laxo. Un 8.5. Pero bueno, díganos ustedes qué calificación le pondrían a este disco pasados ya los años. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por su atención y su preferencia. No olviden darle like, compartir y quédense pendientes del próximo episodio porque viene música muy, muy interesante. Hasta pronto.